bastante fuerte y que, por el testimonio que ya nos explicó, que cuando Dios llama a una persona al área de la liberación, porque vemos que en la iglesia actual ese ministerio no es común, ¿qué debe tener una persona para que Dios lo llame a ese ministerio? Bueno, mira, hay varias cualidades para tú ser un ministro de liberación. Hay varias cualidades. Si nosotros nos vamos a la Biblia, nosotros podemos ver que Jesús le dio autoridad a la iglesia de echar fuera demonios. Sí, claro. Es decir, todos nosotros en un momento dado podemos echar fuera un demonio. Cualquiera en un momento dado puede echar fuera un demonio nada más por llamarse hijo de Dios. Okay. En cualquier momento. Ahora, esto no implica que ya usted es un ministro de liberación. Porque para ser un ministro de liberación hay cualidades las cuales tú debes de cumplir. Okay. Y una de las cualidades principales que debe de tener un ministro de liberación es tener amor por las almas. ¿Sabe por qué amor por las almas? Porque a mí me han llamado a tu hora. A tu hora. A las 3 de la mañana, pastor. A tu hora. Gente con problemas y tú tienes que estar ahí. Es decir, porque si tú no tienes amor, tú sueltas eso. Sí. ¿Entiendes? Y también el proceso con la gente, que tú a la gente le dices, tiene que hacer tal y cual cosa, y a veces la gente no lo hace, para ellos poder retener la liberación. Okay. Porque el problema es que después que tú ministras la liberación, pero yo le digo a la gente que no es lo mismo una liberación en público que una liberación en privado, porque la liberación en público son más show Okay. que liberación. Okay, sí. Y ven como un perro, ven. Entonces, esas son cosas que yo no la veo bien, porque Jesús nunca le dijo a nadie, ven como un perro, ven como un mono. Porque realmente tú lo que estás maltratando el cuerpo de esa persona, no el demonio. Tú estás maltratando el cuerpo de esa persona. Yo creo que el objetivo no es que venga como un perro, venga, no. Sujétese en el nombre de Jesús. Claro. Y suelte ese cuerpo, porque usted lo que está maltratando a la persona que está siendo poseída. Es cierto. Entonces, a veces se coge como un espectáculo. Sí. Entonces, por eso te digo, no es lo mismo en público que en privado, porque en privado, después que yo oro por ti, entonces viene la parte donde se te da la terapia espiritual. Okay. ¿Cuál es la terapia espiritual? Mira, tú debes de hacerte estos ayunos por tu misma liberación. Mira, el demonio que se te sacó fue, ejemplo, fue de adulterio. Debes de cuidarte por esa área. Okay. Entonces tú empiezas a explicarle a la gente. Es decir, fuiste libre del demonio de falta de perdón, pero tú no le explicas. Tú sabes ya que cuando una gente te haga algo, tú no lo puedes guardar. Hay que educar a la persona. Hay que educarlo. Entonces, sacar demonios. No, esto no es un asunto de sacar demonios. Sí, es un complemento que hay que hacer. Esto no es un asunto de sacar demonios. Es que sacamos el demonio, pero debemos a la gente de darle un asesoramiento para que la gente pueda mantener la liberación. Y aquí es lo que se cumple, lo que dice la Biblia. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Cómo el diablo va a huir? Si tú no estás sometido a Dios. Exacto. Si simplemente te sacaron el demonio, pero tú no sabes cómo someterte. O lo que tienes que hacer posterior de... ¿Me entiendes? Entonces, por eso es que el asunto de una liberación no es un ayuno. Tú no has visto gente que ayunan buscando una liberación, pero la liberación no es un ayuno. Sí, claro. La liberación es un conocimiento a que tú quieres ser libre. Sí, claro. Es cierto. ¿Y qué hace que tú ayunes? Y tú no tienes el conocimiento para tú mantener esa liberación. Decíamos en programas anteriores que los satanistas ayunan y los brujos también. Claro. Si por ayuno es. Entonces, ahí empezó el ministerio y nosotros empezar a ayudar a la gente. Wow. Y empezar a llegar personas con problemas de los cuales tú no te imaginas. Por ejemplo, en una ocasión, Vladimir, yo tuve el caso de una muchacha con apenas como 18 años, que esa muchacha se masturbaba muchísimas veces al día. Se hacía varias masturbaciones. Y yo recuerdo que ella había ido a psicólogo, había ido hasta psiquiatra buscando la solución al problema. Y es como tú siempre dices, de que no hay terapia para eso. No, los demonios no cogen terapia, señores. Usted nunca ha visto un demonio, un psicólogo ni un psiquiatra, porque ellos no cogen terapia. No. Entonces, cuando nosotros oramos por ella, en la primera sesión
de liberación, que quizá usted se sorprende y dice, wow, pero ¿y por qué así? Que tienen que ser sesiones. Vuelvo y les repito, a veces usted puede llegar con un problema. Ejemplo, tú puedes llegar con un problema que, por ejemplo, como me pasó con una mujer, que ella todos los días, Vladimir, a las 3 de la tarde, a las mismas 3 de la tarde, ella tenía un caso paranormal. A las mismas 3 de la tarde. Y era que ella, a esa hora ella se acostaba. Y cuando ella se dormía, ella entonces tenía una parálisis del sueño. Okay. Donde ella quedaba paralizada y ella veía donde los demonios venían. Que la psicología le tiene a eso también una explicación. Pero hay una gran diferencia entre la parálisis demoníaca y una parálisis que tiene que ver ya por asunto de un estrés o de un cansancio. Pero esta mujer siempre tenía esto. Y ella me cuenta eso. Y digo, no, pero es que hay un problema aquí. ¿Por qué no te sucede en las noches y tiene que sucederte en el día a las 3 de la tarde? Ya hay un problema paranormal ahí. Entonces ahí empezamos a hablar y oré por la mujer y ahí hubo una manifestación demoníaca. ¿Entiendes? Pero la mujer fue libre de ese espíritu. Ya a las 3 de la tarde ella se acostaba. Ya esos demonios no la molestaban, pero eso no implicaba de que ella era libre totalmente. Ella fue libre de ese demonio que la atormentaba a las 3 de la tarde mientras ella dormía. Ese demonio específico. Específico. Entonces eso pasa con mucha gente hoy en día. Ellos son libres del demonio específico que le está haciendo la guerra en el momento. Pero ese demonio específico que te está haciendo la guerra, olvídate que él no entró solo. Por eso nosotros lo vemos en la Biblia en Mateo 12:43, cuando un demonio sale, que cuando él quiere volver a entrar a un cuerpo, viene con más demonios. Entonces, esto implica que hay más espíritus que están en el cuerpo de la persona. A veces la gente me ha llegado con un problema, se resuelve ese problema espiritual, y yo digo, no, vamos a seguir orando ya para que tú te vayas ya nítido por completo. Exacto. ¿Por qué? Porque es como una cebolla el asunto de los demonios. Tú quitas una capa, pero hay otra capa, y se mueven por colonias. Las colonias, lo que le llaman la colonia o los territorios, son la parte del cuerpo, llámese la cabeza, llámese los brazos, las piernas. Esas son colonias. En la demonología eso se le conoce como colonia o territorio. Okay. Por ejemplo, tú puedes tener un demonio que ese demonio se llame cefalia, como he tenido caso, que te duele siempre la cabeza, cefalia. Tú sacas cefalia, ya el dolor de cabeza se me fue. Pero olvídate que detrás de cefalia está olvido. Detrás de olvido está amnesia. Detrás de amnesia está demencia. Okay. Detrás de demencia está insomnio. Es decir, es una familia. Okay. Entonces tú sacaste uno, pero dejaste los demás. Y puede ser que si esa persona no lleva una vida espiritual constantemente, puede ser que uno de esos espíritus ya que quedaron tomen posesión nuevamente del territorio llamado cabeza. Y la persona ahora tenga otro problema. Por ejemplo, que el problema ahora que tenga es que el problema sea de olvido. Okay. Que las cosas se le están olvidando mucho, que está teniendo, y que yo me estoy bebiendo el fofo B12, me estoy bebiendo el Resebré, pero el problema sigue. Increíble. Entonces, por eso la liberación se trata de un proceso. Entonces, a veces la gente no entiende eso y dice, no, que Jesús liberaba de una vez. Sí, Jesús liberaba de una vez. Jesús. Y es lo que nosotros vemos en ese contexto de que cuando Él echa fuera a los demonios. Pero nosotros no sabemos más para allá qué sucedió, qué cosas pasaron. Porque yo te aseguro a ti que el endemoniado gadareno fue libre. Pero yo te aseguro a ti que ese hombre, por durar tantos años poseído por demonios, ese hombre, su familia, tuvo que entrar, o los vecinos, alguien tuvo que entrar con él hasta una consejería para que el hombre vuelva a tomar la conciencia y la capacidad de cómo manejarse en la sociedad. Porque el asunto aquí, vuelvo y te digo, no es sacar un demonio. Nosotros tuvimos, bueno, tú eres testigo, Vladimir, del joven que desde que nació tenía un problema de convulsión. Lo llevaron al médico, no, que epilepsia, que esto, que lo otro, pero al final no era epilepsia. El médico le dijo a su mamá, vamos a decir que epilepsia,
para no decir otra cosa. Para dar un diagnóstico médico. Exactamente. Y cuando oramos por el muchacho, que empezamos el proceso con el muchacho, oye, 2 años duramos, Vladimir. Entonces, wow, 2 años. Pero lo que quiero decirle a la gente es que en ese proceso, Vladimir, ya el muchacho dejó de convulsionar. Exacto. Él dejó de convulsionar, pero había que trabajar otros factores. Ahí él tenía un espíritu de infancia. ¿Por qué? Porque él se comportaba como un niñito. Un niño no sabía hablar bien, tú lo sabes. No sabía hablar bien. Entonces hubo que empezar a trabajar esa área. De sacar ese espíritu de infancia, pero a la vez aconsejarlo a él. Darle un consejo. Y aparte de eso, un trabajo muchas veces hasta social, tú tienes que hacer como ministro de liberación, como social, porque yo hablé con la mamá y le dije, bueno, como usted ve a él para donde tu mamá, mientras tú trabajas, háblate con la mamá de que lo trate de otra manera, y no lo vean como que él es un loco, porque él no es loco. Y al vecino que lo pone a limpiar el patio, de aquí yo no sé a dónde, no sé cuántos kilómetros lo ponían a chapear por 100 pesos. Ya ese hombre dígale que no te agarre tu hijo para eso. Y a él empezamos entonces a asesorar al muchacho. Trabajar la personalidad. Exactamente. Hasta que hoy en día ahí está el muchacho. En estos días lo bautizamos. ¿Por qué lo bautizamos en estos días? Porque ya él está en un estado ya consciente. Exacto. Ya él sabe que él es cristiano. En estos días lo bautizamos. Entonces todo esto es un proceso. Entonces una de las primeras cualidades es amor por las almas. Porque este es un trabajo de parte de Dios que cansa mucho. Sí. Increíble, pastor. Sí. Usted ya dentro del ministerio como tal, se ha encontrado con diferentes clases de casos. Ya lo sabemos. Ahora, habíamos hablado había un caso extraño y justamente por la época en la que estamos viviendo, que es muy común que los jóvenes principalmente tienen una tendencia, dentro de la iglesia, hay una tendencia a tatuarse. Ok. Tú sabes que esa es una muy buena pregunta. Sí, porque he visto muy de moda gente muy conocidos hablando sobre los tatuajes, que tú te puedes tatuar, que eso no es nada. Y realmente muchas cosas, Vladimir, a veces uno la ve como que no son nada, pero en el mundo espiritual sí son algo. Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, la Biblia prohíbe mucho de que la persona se arañe su cuerpo o se marque el cuerpo. Pero te voy a hablar desde la perspectiva de mi experiencia en el área de la liberación. Con esto, amados, que me están escuchando y mirando, no es de que, porque aquí el problema, Vladimir, no es que si usted viene con un tatuaje, porque tú venir con un tatuaje del mundo no hay problema, porque tú vienes del mundo con un tatuaje. Aquí lo que estamos en discusión es, usted ahora es cristiano, que usted se hace un tatuaje. Porque eso es lo que tú me estás preguntando, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, ahora yo te voy a hablar de la parte de personas que han venido del mundo con los tatuajes. Okay. Pero vemos también personas que estando dentro se hacen un tatuaje. ¿Entiendes? Entonces, hemos tenido casos de personas que vienen del mundo con un tatuaje. Por ejemplo, en Colombia yo tuve un caso de alguien que mientras yo estaba predicando y ya llegó la hora de la administración que estoy ministrando, era un hombre que pegaba casi ahí arriba, tipo fuerte así. Incluso él estaba hasta demangado. Okay. En la iglesia él estaba demangado, nuevo creyente. Cuando yo predicando, el Espíritu Santo me dijo, dale en el tatuaje. Cuando yo le hago así, que le doy en el tatuaje, se le manifestó un demonio. Y el demonio me dice que él es hombre guapo, que él es un hombre guapo. Okay. Digo, pero ¿cómo tú entraste ahí? El demonio me dice, a veces hay gente que dice, no, porque a los demonios no se le puede preguntar. No puede hablar con ellos. Sí, tú no puedes hablar con ellos. Miren, realmente hay muchas veces que sí hay que preguntar para tú a veces tener una efectividad. Por eso le digo la diferencia del público al privado. Porque en el público tú lo que quieres es salir de eso. A veces el demonio tira un grito y no se fue nada. Y ya tú dices, está libre, ya, saliste de eso, tú quieres salir de eso. ¿Entiendes? Es decir, no es lo mismo.
Pero a veces se le hacen preguntas clave. No es que usted va a consultar a un demonio. Usted no puede preguntarle a un demonio, como vi yo un video de alguien muy famoso en las redes, que él le preguntó, que subió un audio, y él le preguntaba al demonio, él le preguntaba que si su mamá se salvó, se perdió. Eso no se le pregunta al demonio, porque si tú eres cristiano, Exacto. como tú y tu mamá era cristiana, ¿cómo tú estás preguntándole al diablo si tu mamá se salvó o no se salvó? No, claro. No. Tú tienes que creer que ella se salvó porque ella estaba en Dios, o tú tenías duda de la fe de tu mamá. Entonces ahí se sintió bien porque el demonio le dijo que se salvó, y si el diablo le había dicho que se perdió, ¿cómo él hubiese estado hoy? Exacto. Entonces a veces dije que sabemos mucho de guerra espiritual, pero no sabemos nada. Entonces esas son cosas que a los demonios no se les preguntan. O yo